Muy buen día. El día de hoy hablaremos respecto a las faltas a las leyes de trabajo y previsión social, así como del recurso de revocatoria y el proceso contencioso administrativo. Nuestro grupo se encuentra integrado por Brandon Leonel Osorio Ayala, María José Vega Nilsson, Juan Martín Jiménez Stone y Linda Estrella Arteaga Barrientos. Como primer punto tenemos, ¿qué son faltas a las leyes de trabajo y previsión social? Las faltas a las leyes de trabajo y previsión social son todas aquellas infracciones o violentaciones que se hagan, tanto al Código de Trabajo como a toda aquella normativa referente en materia laboral y de previsión social, entre las cuales podemos englobar, por ejemplo, convenios internacionales, pactos o convenios colectivos de trabajo que estén vigentes en una empresa, así como todo aquel reglamento o ley que esté vigente actualmente en Guatemala en materia de trabajo y de previsión social, las cuales todas estas faltas pueden llegar a realizarse tanto por omisión como por acción. Esto quiere decir que ante la realización de algo que estaba prohibido o ante el incumplimiento de un deber que se tenía, se puede llegar a incurrir en una falta a las leyes de trabajo y de previsión social. Entre las características de las faltas está el hecho de que estas son susceptibles a ser sancionadas mediante la imposición de una multa. Esta multa puede ser impuesta tanto a patronos como a trabajadores, así como también a organizaciones sindicales, por lo cual cualquiera de estas tres manifestaciones pues, podrían ser susceptibles a la imposición de una multa. Es importante también destacar la diferencia que radica entre una corrección disciplinaria y una falta a las leyes de trabajo y de previsión social. Pues las faltas a las leyes de trabajo y de previsión social son susceptibles de multa y esta es impuesta por el delegado departamental de la Inspección General del Trabajo. En contraparte, las correcciones disciplinarias son impuestas por una autoridad disciplinaria y estas se imponen principalmente a las partes procesales como a los abogados o asesores de estas, como a los miembros de los tribunales de trabajo y de previsión social. Cosa con la cual podemos hacer una diferencia bastante clara de la diferencia que llegaría a haber entre estas partes. Eh, ¿Quién impone las sanciones? Las sanciones, tal y como fue mencionado anteriormente, las impone el delegado departamental de la Inspección General del Trabajo. En Guatemala existen 22 delegados departamentales, uno por cada uno de los departamentos con los cuales cuenta la República de Guatemala, quienes tienen el deber y son los únicos facultados para la imposición de estas sanciones. Todas estas sanciones se encuentran comprendidas en el artículo 272. Entre algunas de las faltas en las cuales se puede incurrir sería, por ejemplo, el haber violado las normas que obligan al pago de salarios y prestaciones laborales, así como también alguna disposición prohibitiva que estuviera preceptuada tanto en el Código de Trabajo como en cualquier otro reglamento, convenio o pacto en materia de laboral o de previsión social, como también las normas referentes a salarios, jornadas laborales y descansos. Aunado a esto, también se pueden llegar a imponer sanciones y multas ante la violentación de las medidas de higiene y de seguridad laboral, como a las normas referentes a conflictos colectivos de carácter económico-social, las obligaciones de patronos y obligaciones también referentes a los trabajadores. Es importante también destacar el hecho de que en el artículo 272 se nos estipula un rango de las sanciones que se les puede llegar a imponer a los infractores, pero no se nos da realmente una cifra concreta, pues esta debe responder a distintos factores según la situación en cuestión y de la falta que se realizó para poder hacer una adecuada gradación del hecho. Además, es importante destacar que el pago de la multa que se le haya impuesto no exime al infractor del cumplimiento del deber. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si llegara a cumplirse con el inciso A del artículo 272 y se le llegara a imponer una multa a un patrono por la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales, debe cumplir con el pago de la multa y además debe solventar este problema y demostrar que solucionó la infracción en cuestión. Entonces, el pago no exime de la responsabilidad y del cumplimiento a las normas preceptuadas en el Código de Trabajo y demás normativas en materia de trabajo y previsión social.
La manera en la cual se gradúan todas y cada una de estas infracciones tienen una manera concisa de hacerlo, y son las cuales debe tomar en consideración el delegado departamental para una adecuada imposición de estas sanciones. Esta gradación será detallada por mi compañera Linda Frey. Ahora vamos a ver lo que es la gradación de las sanciones. En el artículo 271 de nuestra ley en materia, principalmente en el numeral A, establece que es el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo quien debe determinar la sanción administrativa aplicable. Pasa. Quien para esto deberá tomar en cuenta circunstancias como, por ejemplo, las circunstancias económicas, los medios de subsistencia del sancionado, los antecedentes, las condiciones personales del mismo, el mal causado, exposición a peligro, etc. En general, son todos los factores que pueden ayudar para la mejor adecuación de la sanción. Cuando hay reincidencia, se obliga al incremento de un 50% en la multa incurrida. Asimismo, cuando no hay reincidencia es porque ya ha transcurrido un año entre la fecha que se hizo efectiva la multa impuesta y la fecha que se le da comisión a la nueva falta. En caso del procedimiento contencioso administrativo laboral, además del pago de la multa impuesta, queda obligado a subsanar la irregularidad en el plazo que le fije la resolución judicial. En el artículo 271 bis encontramos el procedimiento sancionatorio administrativo, que es el que tiene por objeto la imposición de la sanción. Asimismo, la corrección del incumplimiento a esa obligación. Por consiguiente, en el artículo 272, la sanción será conforme a la graduación establecida en este artículo, donde precisa el motivo de la sanción de la norma incumplida. Por ejemplo, en la literal A, tenemos la sanción por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salario y demás prestaciones laborales. Acá nos dice que la multa será impuesta de 8 a 18 salarios mínimos mensuales, por lo que nos daría un monto total de el mínimo 26.620,48 y un monto máximo de multa de 59.896,08, ya que nos dice que es un monto mensual para actividades no agrícolas, por lo que el salario mensual es de 3.327,56. Esto lo vamos a multiplicar con el número de meses totales que se le da a la infracción. En la B, por ejemplo, tenemos la falta por haberse determinado la violación de una disposición prohibitiva, la cual es de 2 a 10 salarios mínimos mensuales. En la D, se impone la sanción por haberse determinado la violación a una disposición preceptiva del título tercero, que es lo relativo a salarios y jornadas de trabajo y descansos. Pasa. Gracias. En la D, por haberse determinado las violaciones a las disposiciones preceptivas del título quinto de este código, que es todo lo relativo a higiene y seguridad en el trabajo, y a otra ley o disposición que sea relativo a lo que es la seguridad ocupacional, que esta multa es entre 8 y 16 salarios mínimos mensuales, vigentes siempre para actividades no agrícolas. Así tenemos más literales, las cuales las tenemos especificadas en las diapositivas. Luego de esto, una vez notificada la resolución que impone la sanción, el infractor tiene un plazo de 5 días para hacer su pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Salvo que haya impuesto recurso de revocatoria, lo cual está regulado en el artículo 275 del presente código. También, si al momento del pago el infractor manifiesta que
que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exonerará un 50% del monto a la multa previa verificación. Listo. El recurso que existe a estas sanciones o faltas es el recurso de revocatoria. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 275 en la literal A. Recurso de revocatoria. Debe interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado dentro del término de 48 horas de la notificación de la resolución, debiendo el despacho respectivo elevar inmediatamente las actuaciones al Ministerio de Trabajo y Prevención Social. El ministerio debe resolver dentro del improrrogable término de 8 días, revocando, confirmando o modificando la resolución recurrida. El plazo respectivo se empieza a contar desde el día siguiente al que se reciban las actuaciones. El trámite del recurso de revocatoria se divide en 3 pasos. El primer paso sería, se interpone el recurso de revocatoria por escrito ante la dependencia administrativa que dictó la resolución en el plazo de 48 horas, como pudimos leer en el artículo 275 en el literal A, al recibir la notificación de la resolución. Esta tiene que ir por escrito, pero tiene que ir, los requisitos están fundamentados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 11. El paso 2, la dependencia administrativa u órgano administrativo ante quien se presentó el recurso debe elevar las actuaciones ante el Ministerio de Trabajo y Prevención Social. El plazo es inmediatamente. Y el paso 3, el Ministerio de Trabajo y Prevención Social u el órgano superior emite la resolución final en el plazo de 8 días, pudiendo revocar, confirmar o modificar la resolución. También está en el último párrafo del artículo 275 el silencio administrativo, que dice, transcurrido el término de 8 días sin que el ministerio haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y por resuelto desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición, según sea el caso. ¿Es viable el uso de la ley de lo contencioso administrativo? La respuesta de la pregunta es no. Y en el artículo 17 bis de la ley de lo contencioso administrativo es bien clara en decir que el recurso de revocatoria en situaciones laborales y tribunales tiene su propio reglamento o su propio código. Y se los leo y dice así. Artículo 17 bis, excepciones. Se exceptúa en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la subsistencia de los recursos de reposición y de revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y el Código Tributario, respectivamente. El proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social. ¿Qué procede entonces luego de haber agotado la vía administrativa? Procede promover el proceso contencioso administrativo, pero de trabajo y previsión social. Esto lo encontramos regulado en el Código de Trabajo a partir del artículo 415 y específicamente su trámite lo encontramos a partir del 417. ¿Ante quién se promueve? Se promueve ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar de ejecución del trabajo. ¿Cuál es su plazo? Su plazo es dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. ¿Y qué requisitos debe seguir según el Código de Trabajo? Los mismos del 332 de los requisitos de la demanda. Primera instancia. Su fundamento lo encontramos a partir del artículo 417. Como primer paso, el juez de Trabajo y Previsión Social
o en los lugares donde hubiera jueces de trabajo y previsión social para la admisión de demandas, se admitirá para su trámite la acción que se interponga contra lo resuelto en el recurso de revocatoria que estábamos comentando previamente. Como paso número 2, se señala el día y hora de la audiencia para el accionante y Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dentro de esto hay que mencionar que el plazo dentro del cual se puede promover es el de 10 días hábiles siguientes desde que la acción fue emitida. Rebeldía, aquí nos referimos a que se tiene que continuar el juicio cuando hay una parte rebelde que no compareciera sin citarle ni oírle. Y el modo de llevar a cabo la audiencia es de forma oral. Como paso número 3, sería el de dictar la sentencia en la misma audiencia. ¿Por qué? Porque es una audiencia única en la que se tiene que resolver. No hay otra audiencia para resolver, es en esta. Pero, sin embargo, hay ocasiones en las que pueden haber excepciones que deben ser bien fundamentadas. Y en estas se dictará sentencia en los siguientes 3 días hábiles posteriores a la conclusión de la audiencia. Como punto importante también es que si la sentencia desestima la pretensión de que ha sido sancionado, esta deberá ordenar el pago de la multa impuesta más intereses. La sentencia debe ser motivada y debe pronunciarse respecto de la procedencia de la infracción o multa y debe confirmar el pago de ella y ordenar también que se subsane la infracción en un plazo no mayor de 30 días. En la segunda instancia la encontramos fundamentada a partir del artículo 418 del Código de Trabajo. Como paso número 1, se debe interponer el recurso de apelación. Su plazo es dentro de 3 días. Como paso número 2, tenemos la elevación de los autos a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que corresponda. Su plazo es de 2 días. Como paso número 3, tenemos la recepción de los autos en el Tribunal de Alzada, es decir, la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Como paso número 4, está el otorgamiento de audiencia por 48 horas a las partes para que éstas puedan expresar los agravios sufridos. Como paso número 5, se dicta sentencia en los 5 días siguientes, debiendo de esta manera revocar, confirmar o modificar la sentencia que se dictó en la primera instancia. Y como paso número 6, tenemos la devolución del expediente al juez que conoció en primera instancia, para que lleve la respectiva ejecución luego de quedar firme la sentencia. Muchas gracias por su atención.